Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido a este taller. Andrea y yo estamos muy emocionados de hablar un poco sobre las resoluciones, su formato y su procedimiento. Por suerte tenemos el apoyo de MUNUSMA, de Ichan Munalei, de ASPADE y también de Jóvenes Unidos por el Diálogo. Bueno, ahora nos vamos a presentar. Mi nombre es Andrea García. Bueno, estudio Derecho y Ciencias Políticas. Tengo 18 años, o sea, estoy en mi primer año de Derecho. ¿Qué más les puedo contar sobre mí? Me gusta escribir, me gusta bailar y me gusta cantar. Y bueno, a lo largo de los años fui parte del club de debate de mi colegio, el Colegio Episcopal de Panamá, desde el 2015. A través de todos esos años me destaqué en conferencias nacionales e internacionales. Y bueno, la verdad es que Moon me ha abierto muchas puertas y me ha dado muchas oportunidades, así que estoy muy feliz de poder compartir eso con ustedes hoy. Saludos, soy Matthew. Estoy en mi tercer año de Harvard. Estudio matemáticas aplicadas con un enfoque en psicología y soy el director general de Ichan Munalei 2021. El año pasado fui un director del comité de la Asamblea General Histórica y también algunos de mis pasatiempos son jugar al baloncesto, jugar al fútbol y también formo parte del grupo de guías del campus en la universidad, así que doy tours a los turistas que vienen a visitar el campus. Y llevo 7 años haciendo el Moon. Es mi actividad favorita extracurricular. Me encanta el debate, la empatía que genera y que fomenta esta actividad. Y sí, creo que eso sería todo. Bueno, los temas que vamos a abarcar hoy en este taller son qué es una resolución, cuál es el formato de una resolución, luego vamos a hacer una pequeña práctica que ahora les vamos a explicar bien de qué trata, el procedimiento parlamentario, vamos a discutir algunos ejemplos de resoluciones, resoluciones simples y no muy buenas versus resoluciones excelentes, y por último les vamos a dar algunas recomendaciones y vamos a abrir un espacio para que todos hagan preguntas. Después del taller que vamos a dar hoy, les vamos a estar compartiendo un archivo, una carpeta donde van a estar todos los archivos que vamos a proyectar hoy en pantalla para que ustedes puedan tener esos recursos adicionales y puedan hacer referencia a ellos y puedan repasar cualquier contenido del que demos hoy en el taller. Empecemos con el contenido del taller. Y empezamos con la cuestión muy básica de qué es lo que es una resolución. Una resolución es el documento final del comité y siempre será aprobada por sus integrantes. Representa las soluciones principales que ha discutido el comité y es la meta del comité, es el objetivo principal, es lo que se entrega al final y una prueba de los esfuerzos que han hecho los delegados. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre el formato de una resolución. Vamos a empezar por el encabezado. Usualmente el encabezado de una resolución se ve como el que tienen en este momento en pantalla. Tiene el nombre del comité, el tema a discutir, los patrocinadores y los firmantes o signatarios. Entonces voy a explicar un poco de qué son los patrocinadores y qué son los firmantes. Los patrocinadores usualmente son aquellas personas que participaron más o que estuvieron más involucrados en el proceso de elaboración de la resolución. Y los firmantes o signatarios son aquellos que están de acuerdo con que se discuta o se debata la resolución. Es decir, ser firmante o signatario de una resolución no significa que una delegación está obligada a votar por ella, sino que quiere que esta resolución se introduzca a debate. En cuanto al formato, bueno, podemos mencionar que siempre el encabezado está del lado izquierdo, en el margen izquierdo, y que siempre, como les mencioné, tiene que tener, lo más importante es el nombre del comité y el tema que se está discutiendo. Bueno, aquí ven que, como mencionó Andrea, en el encabezado hay el nombre de la resolución, el comité, el tema, y lo que falta entre tema y el nombre del comité aquí son los signatarios. Este ejemplo viene del manual de Ichan Munalei 2020. Si no entienden inglés, no se preocupen, es el formato que más nos importa acá.
Y después, como verán, hay cláusulas preambulatorias y cláusulas operativas, que sería el tema de nuestra próxima diapositiva. Hay dos tipos de cláusulas que va a discutir Andrea justo después de esto. Hay preambulatorias, que son la introducción a la resolución, es como una idea teórica de lo que se discute en la resolución. Son muy básicas y no importan mucho. Lo que más importa de la resolución es la sección de las cláusulas operativas, que recomienda o implementa acciones concretas y siempre están de acuerdo con las metas de los países que han aportado la mayoría de las ideas de la resolución. Así que eso serían las cláusulas operativas. Vamos a entrar un poco más a fondo sobre qué son las cláusulas preambulatorias. Primero, ¿cómo se escriben? Siempre las cláusulas preambulatorias van a empezar con un gerundio o algún verbo, como por ejemplo, afirmando, confiando en qué. Tienen el propósito de presentar la problemática o el contexto dentro del cual se desarrolla la resolución. Dentro de las cláusulas preambulatorias, lo que nosotros como delegados queremos es exponer cuál es el problema que motiva las cláusulas operativas, o sea, las soluciones que nosotros vamos a proponer en la segunda parte de la resolución. Estas aparecen justo después del encabezado, es decir, que son casi que la primera parte oficial de una resolución. Va a haber comités en los que, por ejemplo, los moderadores les van a pedir que no lean las cláusulas preambulatorias o que las lean de manera muy rápida. Es por esto que no es muy estratégico invertir mucho tiempo escribiéndolas, ya que no son la parte principal o más importante de la resolución. Siempre concéntrense en enfocarse en las cláusulas operativas, que son las que realmente van a proponer todo lo que se ha discutido a lo largo del debate. Aquí podemos ver un ejemplo de preambulatoria que dice: gravemente preocupados por la seguridad y bienestar de los 53 rehenes americanos cautivos en la embajada estadounidense de Teherán. Aquí pueden ver que es un caso muy específico de un tema que se está tocando en esta Asamblea General Histórica, y básicamente lo que hace es exponer qué es lo que preocupa a los delegados y los motiva a escribir estas cláusulas operativas que van a seguir más adelante. Genial. Y ahora nos toca hablar un poco sobre las cláusulas operativas. ¿Cómo es que se escribe una cláusula operativa que insinúa que hay que hacer algo en el comité? Bueno, entre cada operativa usamos punto y coma, y entre cada subcláusula, que vamos a mostrar en un ratito, se usa una coma. Solo se usa un punto final en la última operativa del proyecto. Y cada cláusula operativa empieza con un verbo de acción. Si tu comité tiene poderes de acción, por ejemplo, si es una agencia especializada que tiene el poder de implementar algo concreto, ese verbo que se usa puede crear o hacer algo. Crea un grupo de miembros de los estados de las Américas. Si tu comité solamente tiene los poderes de la recomendación, como la Asamblea General, ese verbo tiene que ser sugerente. Se puede decir como sugiere la creación de un grupo o recomienda que, etc. Entonces, eso sería el formato. Y el propósito de una cláusula operativa es instar una acción. Y esa acción se puede apoyar con subcláusulas. Las subcláusulas pueden agregar una fuente de financiamiento, más detalles sobre la propuesta y otra información menester en cuanto a la cláusula. Y más específicamente en cuanto al propósito, podrías proponer soluciones al problema a que se están enfrentando en el comité. También una cláusula operativa debe de favorecer los intereses de los países que escribieron esa cláusula. Y también otro tip de diplomacia, otro consejo que les vamos a dar, es que se usa punto y coma al final de la resolución para indicar que están abiertos a más enmiendas, que vamos a discutir más tarde, y punto final cuando no se quiere recibir enmiendas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a escribir una cláusula operativa. Primero debemos pensar en qué se ha hecho antes. Un error muy común que cometen los delegados es crear mediante una cláusula operativa una fundación o algún tipo de plan de acción que probablemente ya ha sido hecho antes por la misma organización o por alguna otra organización. Entonces siempre debemos revisar qué otras acciones se han hecho en el pasado, qué
tipo de acciones se están haciendo en este momento para tratar de no repetir la misma fundación, pero con otro nombre, sino traer ideas creativas y originales, que es lo que va a hacer que tu delegación se destaque del montón en el comité. También, como mencionó Matthew hace un momento, los poderes del comité son algo determinante a la hora de escribir una resolución, sobre todo porque una resolución que, por ejemplo, propone sancionar en un comité que solamente tiene el poder de hacer recomendaciones como una cumbre de las Américas o como una asamblea general, ni siquiera va a llegar a ser aprobada por los moderadores, ni mucho menos va a llegar a ser introducida, porque la resolución se tiene que adaptar a los propósitos del comité. Si estamos en un comité que hace recomendaciones, por ejemplo, económicas y sociales, nosotros como delegados tenemos que centrarnos en que eso sea lo que hagan nuestras cláusulas operativas. Y eso nos lleva a lo que es la jurisdicción de nuestra posición, es decir, de nuestro país, o lo que sea nuestra posición. Por ejemplo, si yo soy la delegada de China, yo no puedo hacer una cláusula operativa que diga que vamos a crear tal fundación en Estados Unidos sin el consentimiento de los Estados Unidos, porque eso sería una violación a la soberanía de este país. Entonces, es muy importante que siempre tengamos en cuenta cuáles son los poderes de mi posición, cuáles son los poderes de mi comité, para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Siguiente, tenemos el involucramiento de otros países, que es como siempre decimos, si el tema, por ejemplo, es un tema en el que estamos discutiendo medidas para ayudar a resolver una situación en el Medio Oriente, entonces no tiene sentido que en tu cláusula operativa incluyas medidas que van a ayudar a Europa y a Latinoamérica, porque al final ese no es el tema que se está debatiendo. Entonces siempre es importante revisar que además el tema que se está debatiendo, a quiénes afecta y quiénes son los países que son actores principales de esta situación. Y por último, el financiamiento. Siempre deben asegurarse de que la solución que están proponiendo sea realista y financiable. No podemos decir simplemente, ah, sí, mi solución la va a financiar el Banco Mundial o la va a financiar el Fondo Monetario Interamericano, sin haber mencionado antes cómo se va a hacer este financiamiento y sin haber investigado antes si este organismo internacional X tiene el poder o puede financiar este tipo de iniciativa. Siempre tenemos que tratar de que, aunque nuestras soluciones sean creativas, sean realistas y sean cosas que realmente se pueden financiar en el mundo en el que vivimos. Estupendo. Entonces, para los delegados avanzados que ya han escuchado esta información varias veces, queremos darles algunos consejos sobre cómo se puede hacer que destaque tu cláusula operativa. Algunas cosas que considerar serían que no deberían de enfrentarse a demasiados problemas a la vez. Tu cláusula operativa debe de enfocarse en una sola cosa. A veces se trata de resolver el tema que está discutiendo el comité en una sola cláusula, pero eso es imposible. Cada cláusula operativa deberías de poder resumir en una o dos palabras. Y bueno, otro consejo sería que las subcláusulas deberían de organizarse súper bien. Digo, una subcláusula, si por ejemplo estás instando la creación de un grupo de monitores de la situación de los rehenes en Irán. Si tu subcláusula es un grupo de actores no estatales que va a interferir, una subcláusula se puede enfocar en el financiamiento, otra en qué van a hacer y otra en los materiales necesarios. La organización es imprescindible en cuanto a las cláusulas operativas. Bueno, temas que debe abarcar una resolución completa. Importante, no podemos pensar en solo soluciones que se van a resolver dentro de 20 años o solo en soluciones inmediatas. Siempre debemos tratar de que nuestra resolución ataque el problema desde todos los frentes, a corto, mediano y largo plazo. Otro tema importante a considerar es que, sea cual sea el debate al que vayan y sea cual sea el comité, siempre al final del boletín informativo o de la guía de estudio que les entregan en su comité, van a encontrar una lista de preguntas. Estas preguntas usualmente son una guía de lo que los moderadores quieren ver resuelto en el comité. Estas preguntas que están al final de la guía de estudio realmente no son preguntas que solamente debemos atacar en el papel de posición y dejarlas ahí,
sino que son preguntas que debemos hacer durante el comité para que sean resueltas por la resolución. Y de nuevo, recuerdo, el financiamiento. No podemos proponer un montón de excelentes soluciones si no decimos cómo van a ocurrir, cómo las vamos a financiar y cómo vamos a hacer que realmente sean posibles. Si bien es cierto que deben ser creativas, les recuerdo que siempre deben ser soluciones realistas. Y bueno, para los delegados experimentados, que probablemente ya han escuchado algunas de las cosas que estamos mencionando, hay algunas otras cosas que queremos resaltar. Cuando queremos que una resolución destaque en un comité, es importante que no solamente sea una resolución con soluciones completas, con un montón de subcláusulas y cláusulas, sino que también refleje nuestra investigación. Una buena resolución refleja no solamente que el delegado tiene un buen manejo del tema, sino que también el delegado se tomó el tiempo de leer la guía de estudio y de además investigar sobre el tema y tiene un entendimiento completo de cuáles son los espectros que debería resolver dentro del comité. Es decir, que si es un tema específico, el delegado entiende que este tema específico puede tener subpuntos, ya sea económicos, ya sea sociales, ya sea culturales, y dentro de su resolución trata de abarcarlos de manera organizada. Siempre recuerden que hay situaciones en las que menos es más. Siempre hay que tratar de que, o sea, aunque nuestras soluciones sean completas, las digamos de la manera más sencilla posible para que el moderador, que no fue el que escribió la resolución, o los delegados que a lo mejor no trabajaron con nosotros en la resolución, puedan entender también qué es lo que nosotros queremos decir con esta solución. Ahora vamos a avanzar y mostrarles algunos ejemplos de una cláusula operativa. Esta cláusula que ven acá en la pantalla fue escrita por la delegación de China en un comité y dice, exhorta a los países a implementar sistemas de medicina tradicional como aquellos utilizados en la República Popular de China, y su cláusula A, la creación de hospitales dedicados a la medicina tradicional. Subcláusula I sería, estos hospitales tendrán médicos especializados en el ámbito de la medicina complementaria. Subcláusula 2 dice, estos médicos orientarán e informarán a las personas sobre los múltiples usos de las hierbas medicinales y cuándo es requerido su utilización. Bueno, en este momento vamos a permitir que nos digan a nosotros algo bueno que ven en esta resolución. Esta parte del taller va a ser un poco interactiva, así que si tienen una idea de lo que hace esta cláusula operativa que le ayude a destacarse, por favor, haz clic en el rasgo de raise hand o levantar la mano de Zoom para poder decirnos y te vamos a reconocer. Esau, vemos que has subido la mano, así que si quieres, bueno, díganos qué es algo que ves en esta resolución que le ayuda. Esau. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Pues considero que esta cláusula tiene involucramiento de otros países al exhortar a implementar un nuevo sistema. Perfecto, sí. Bueno, fomenta la cooperación internacional. Eso sí que es algo bueno que hace esta cláusula. Y gracias, muchas gracias. ¿Qué más? Jorge, veo que has subido la mano. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, lo más importante creo que, como dice que el autor es la República de China, denota bastante y recalca bastante la política de China, al recalcar su medicina tradicional. Sí, genial. Bueno, creo que Andrea, de hecho, escribió esta cláusula cuando fue delegada de China, así que estamos aplaudiéndola. Pero sí, se refleja en esta cláusula que está favoreciendo los intereses del país autor. Y eso es súper importante porque como director se puede reconocer fácilmente que esta cláusula no solamente favorece los intereses de un país como China, sino también que el comité ha acordado que estos intereses deben de ser favorecidos y menciona explícitamente el nombre del país autor. Bueno, también vemos la mano de Daniel Mendoza, así que cuéntenos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, esta es muy clara, digo que es muy clara lo que está pidiendo con la subcláusula
no se está yendo por las ramas, sino está siendo clara y concisa en lo que está queriendo decir. De acuerdo, como tu comentario, súper conciso y se ve muy fácilmente qué es lo que está proponiendo en esta cláusula. No es que va doblando y no es nada indirecto, todo es todo queda muy claro. Sofía, vemos tu mano. Hola, pues yo lo que veo aquí, como bien dijeron, es que no tendría muchísimo sentido involucrar a países o llegar a tomar acciones sin el consentimiento de otros países. Aquí lo que veo es que China dice que está diciendo como aquellos utilizados en la República Popular de China. Eso está dando seguridad al comité porque ya saben que se ha implementado en China. Y si China lo está promoviendo es porque debe ser funcional y porque debe estar funcionando bien. Por lo tanto, tiene la información, la experiencia y la capacidad para capacitar al resto de los países miembros para poder adaptar las mismas medidas que China. Genial, sí, que refleja una consideración de métodos que ya se ha hecho. Así que Andrea mencionó antes que un factor que considerar sería qué es lo que se ha hecho antes y esta cláusula refleja una buena investigación en cuanto a otros métodos y otras acciones que ya se ha tomado. Y el último comentario que vamos a aceptar antes de avanzar sería de Anita Martínez. Hola, yo considero que esta cláusula destaca porque explica de manera clara al comité cómo se piensan tomar estas acciones, que también lo indica en el subíndice. Sí, perfecto. Está escrita de una manera muy clara y menciona cómo es que se va a implementar esta cláusula. Así que eso también le ayuda a destacarse. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Tenemos otro ejemplo de una operativa. Bueno, yo no la voy a leer, así que les voy a dar 2 minutos o 1 minuto para leerlo todo y después vamos a hacer la misma cosa de comentarios en cuanto a qué le ayuda a destacarse. Bueno, ya que han leído esta cláusula, vamos a hacer la misma cosa. Si tienen un comentario sobre qué es lo que hace esta cláusula que le ayuda a destacarse, por favor, levanta la mano de Zoom y podemos reconocerte. Y Andrea, si quieres facilitar esta parte. Y ahora sí. A ver, ¿quién tiene mis manos arriba? Sofía Figueroa, tienes la mano arriba. A mí lo que me gusta muchísimo y sobre todo noto de esta cláusula operativa es que también por lo que vi están en la Asamblea General y como bien dijo Matthew, no es crear una organización, sino encontrar una forma de mejorar lo que ya de por sí se tiene. Aquí está este plan de supervisión, está buscando cumplir con las decisiones que se tomaron en base al derecho, con base al derecho internacional y pone medidas para poder mejorarlo, más no crear otra fuente y dejar pues la anterior a medias. Esto fue la verdad lo que más noto y lo que más me interesa de esta. Sí, por supuesto, tienes razón en esto. Por supuesto que, como hemos mencionado anteriormente, es importante siempre fijarnos en cómo podemos mejorar las medidas ya existentes y no necesariamente crear nuevas. Así que me parece muy acertado tu comentario. Argentina también tiene la mano arriba. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que se me hace que destaca de esta cláusula es que al ser un consejo, pues toma en cuenta las relaciones internacionales y de igual forma involucra organismos de este tipo que pueden brindar algún apoyo de asesoramiento o vigilancia. Incluso en algún punto señala sobre evaluación de la situación y todo esto, pues es bastante objetivo y directo al tema. Exacto, es bastante directo, es bastante preciso con lo que se quiere y además, como mencionaste, involucra a organismos importantes internacionalmente que pueden hacer un trabajo en regular a lo que se refiere a la cláusula. Esaú. Pues retomando lo que ya han comentado, involucra a los poderes del comité y pues lo de la cooperación internacional, a pesar de que está un poco más extendida la redacción, pues es todo muy claro y preciso en comparación al anterior. Exacto, podemos ver que esta es una
cláusula que está escrita con mayor información, es bastante precisa y detalla un poco más la cooperación internacional. Anita Martínez, tienes la mano arriba. Sí, como mencionaron antes, es muy explícita en cuanto a qué organismos o qué naciones desea involucrar, que menciona multi o bilateral, por ejemplo, y también está involucrando a organismos internacionales. Bueno, este ha sido el último comentario. Muchas gracias, Anita, y a todos los que participaron. Tienes mucha razón. Es bastante explícito cuando dice que quiere involucrar a otros organismos internacionales y hacer relaciones multi y bilaterales, y siempre es importante que cuando escribamos una cláusula en una resolución pensemos no solamente en la delegación, el país que nosotros estamos representando, sino también en los otros países del comité y cómo esto puede ayudar a los otros países del comité, cómo podemos hacer que mejore las relaciones y que promueva la cooperación internacional entre los países del comité, especialmente en un comité como este, que era una asamblea general. Bueno, dicho esto, voy a pasar a la práctica que Matthew les va a explicar. Bueno, ya que hemos visto algunos ejemplos de cláusulas que se ha escrito en comités verdaderos, vamos a dejarles la oportunidad de practicar y escribir su propia cláusula. Pero lo vamos a hacer con compañeros. Así que Luis Guerra González, que nos ayudó a organizar este taller, en este mismo momento está creando salas de breakout, salas privadas, con un compañero elegido aleatoriamente para que ustedes puedan responder a una de estas dos opciones. La primera opción sería que eres el delegado de China en la Asamblea General de la ONU. El tema que se debate es medidas contra el coronavirus como amenaza mundial. Y la segunda opción sería que eres el delegado de Brasil en la Cumbre de las Américas. El tema que se debate es medidas socioeconómicas contra el coronavirus como amenaza para Latinoamérica. Entonces, hay que aceptar la invitación que Luis les va a mandar en un solo momento para unirte a la sala de compañero. Y vamos a darles a ti y a tu compañero 5 minutos para poder crear una cláusula que responde a una de estas dos opciones. El tema que tendrán que contestar creo que va a desaparecer cuando lleguen a sus salas, así que por favor o saquen una foto de esta pantalla o escriban las ideas básicas de los temas que les hemos dado para que lo tengan cuando lleguen a sus salas. Y sí, cuando volvamos, algunos de ustedes podrán compartir las cláusulas que han escrito, así que por favor tomen 5 minutos para responder a una de estas dos preguntas y ya nos volveremos enseguida. Luis está listo, así que en un solo segundo llegará la invitación. Sí, les recuerdo que lo que deben hacer es una cláusula operativa. Ok, ya que han vuelto todos de los breakout rooms, vamos a empezar a compartir un poco. Vamos a aceptar una cláusula de ejemplo para opción A y una para opción B para averiguar qué es lo que han escrito. Así que si quieres compartir lo que escribiste para opción A, por favor, levante la mano de Zoom y vamos a reconocerte. Bueno, nadie quiere compartir lo que escribieron por cláusula A o para opción A. ¿Nos podrían esperar un momentito? Es que ya la estamos acabando. Sí, no se preocupe. Bueno, mientras que ustedes terminan, vamos a avanzar a opción B. Si has escrito algo para opción B y quieres compartir con el grupo, por favor, levanta la mano de Zoom y vamos a reconocerte. No sean tímidos, que no mordemos. Ok, Anita Martínez, por favor, adelante. Muchas gracias por ser voluntaria. Ya, sugiere la opción del PRES, Programa de Reactivación Económica y Social. El mismo que usará Cooperación Norte-Sur para desarrollar los siguientes temas. 1, materia económica que se dividirá en 3 pilares. Gran empresa para reactivar las transnacionales. Número 2,
mediana empresa para no cortar la cadena de pagos de las mismas. Y 3, pequeña empresa, la misma que usará diversos fondos de países y los fondos de la Cumbre de las Américas para poder destinar su flujo económico a las mismas y que puedan reactivar sus negocios. Bueno, genial. Muchas gracias por compartir. Andrea, no sé si tienes alguna retroalimentación. Bueno, creo que es una buena cláusula porque has tomado en cuenta diferentes aspectos, diferentes actores involucrados dentro de una medida económica. No solamente va dirigida a las grandes empresas, sino que también toma en cuenta la mediana y la pequeña empresa. Así que diría que eso es algo positivo. Y lo único que yo, por ejemplo, te recomendaría de manera súper personal es que a la hora de hacer una solución como esta seas bastante detallada con cuáles van a ser esas como medidas de reactivación de la economía, ya que cuando hablamos de medidas económicas es bastante amplio como el espectro donde puede entrar eso, así que, pero me parece que fue una muy buena cláusula. No sé si, Matthew, tienes algo que agregar. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrea. Lo que a mí me llamó la atención fue la organización de la cláusula. Creo que partir las ideas de las empresas en 3 niveles te sirvió muy bien. Tal vez algunos detalles más. Sé que solamente te dimos 5 minutos, pero si tuvieras más tiempo, podrías agregar más detalles sobre cuáles son, por ejemplo, las medidas que te hacen una empresa pequeña. Especificar cuáles son las empresas que están en cada categoría de una manera un poco más clara, pero creo que de todos modos estuvo súper bien el trabajo que hiciste. Así que muchas gracias. Creo que ya nos queda tiempo para un ejemplo de la opción A. Creo que había alguien, no me acuerdo de quién, que estaba terminando de trabajar. ¿Alguien quiere dar su ejemplo de la opción A? Esau, veo tu mano. Sí, en cuanto a, bueno, el protocolo lo llamamos protocolo post-COVID. La primera cláusula es, exhortamos a los miembros de la Asamblea General la adaptación particular del protocolo post-COVID-19, en el cual se establecerán estrategias de readaptación de ambientes económicos, políticos y sociales para una correcta reinserción a la vida pre-COVID, guiándonos en base a, en nuestra primera cláusula, adoptar nuevos mecanismos de responsabilidad social en instituciones internacionales fomentadas por los gobiernos para cumplir con los objetivos. 1. Prevenir focos de infección en eventos de asistencia masiva de personas. 2. Controlar las rutas comerciales para así restituir e impulsar la economía mundial. Y 3. Concientizar a la población acerca de la prevención del COVID-19 y la relevancia de las medidas sanitarias debidas. Esta es la más completa que tenemos. Dale, muchas gracias por compartir. Andrea, si tienes algo. Me parece que la cláusula que presentaron tiene muchos diferentes aspectos, me parece que está bastante completa, sin embargo es bastante precisa, que es lo que se busca cuando hacemos una cláusula de una resolución, no redundante, lo cual es súper positivo, y destacaría que aunque es una cláusula que solo trata el tema de economía, discute diferentes formas para llegar a esa reactivación de la economía. O sea, se ve muy clara la visión que tenían, o sea, el propósito que tenían para esta cláusula y luego las diferentes formas en las que van a lograr esto. Así que gracias por compartir. Sí, estoy de acuerdo completamente. Por cuestiones de tiempo, lastimosamente, no vamos a aceptar otro ejemplo, pero veo que hay una mano ahí levantada. Así que si cualquier persona tiene otra cláusula que quiere compartir con nosotros al final del taller, les vamos a aportar nuestros correos electrónicos y pueden mandarnos la cláusula que escribieron y les podemos dar algunas sugerencias y retroalimentación. Así que vamos a seguir con el taller. Muchas gracias por ese ejercicio. Espero que les haya gustado el formato de los breakout rooms. Bien, ahora vamos a darles algunas tácticas una vez que ya han comprendido
de qué tratan las cláusulas operativas, las cláusulas preambulatorias y que ya tienen una comprensión base de las resoluciones, tácticas más específicas para cuando realmente quieren impulsar sus resoluciones a través del comité. La primera es que no es solo escribir. Empodera a tu equipo e involucra a todos. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en el modelo Naciones Unidas, no es solamente ser la persona que trae todas las soluciones, que escribe la resolución, ser un jefe, sino ser un líder. Un líder en un equipo de resolución es aquella persona que logra integrar todas las soluciones que han sido propuestas durante el comité, todas las soluciones de las personas de su equipo, y logra hacer que todo esto se unifique bajo un mismo plan, que va a ser ese proyecto de resolución. Esto es algo súper importante que hace la diferencia entre una persona que simplemente escribe la resolución y una persona que va a ser la cara de esa resolución. Y eso no solamente sus moderadores lo van a notar, sino que también los otros delegados del comité lo van a notar. Segundo, tenemos, plantea una visión con objetivos claros de qué debe resolver tu resolución. La idea no es simplemente pensar, bueno, el tema es el problema económico del coronavirus, así que voy a tirar todas las soluciones que se me ocurra que puedan solucionar este problema. Es mucho más que eso. Cuando escribimos una resolución tenemos que tener una visión o un plan de qué es lo que queremos llegar a hacer, cuál es el propósito real de esta resolución, para que entonces las cláusulas operativas respondan a las cláusulas preambulatorias en las que explicamos el contexto y la problemática en la que se desarrolla nuestra resolución. Tercero, simplifica. Creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es súper importante que siempre tengan en cuenta que al final no es necesariamente la cláusula operativa más larga o más complicada la que va a ser la mejor cláusula operativa. Existen momentos en los que es mejor calidad que cantidad. Y creo que eso aplica mucho a esta situación. Al final tenemos que tratar de que nuestras soluciones sean precisas, simples, pero respondan a los problemas de nuestro comité. Vende tu proyecto a los otros delegados. Al final nosotros tenemos que convencer. Parte de ser un líder de una resolución es convencer no a los moderadores, a los otros delegados que están contigo en el comité de por qué estas son las mejores soluciones y por qué esta es la hoja de ruta que todos deberíamos seguir si todos tenemos un fin en común. Al final, ya uno tiene la ventaja de que todos los delegados que están ahí quieren resolver el problema. Así que lo que te toca a ti es venderles por qué la hoja de ruta que tú estás proponiendo es la que mejor resuelve este problema. Recuerda, no es solo debate, también hay que negociar. Tenemos que entender que muchas veces uno llega con una posición muy marcada e intereses muy marcados dentro de un comité y va a haber países que van a tener esta misma situación. Sin embargo, va a haber situaciones en las que hay que ceder una que otra cosa para lograr que nuestra resolución complazca a la mayoría del comité y les sirva a la mayoría del comité. Porque no podemos hacer una resolución pensando solamente en los países que tienen mucho dinero y dejando por fuera a todos los países en vía de desarrollo. Este tipo de situaciones hacen que una resolución comúnmente fracase. Yo he visto muchísimos comités, por ejemplo, de Cumbre de las Américas, donde todas las islas del Caribe y muchos de los países de Centroamérica no votan por una resolución porque sienten que la resolución no se adapta a sus necesidades porque ha sido escrita por un delegado de Estados Unidos o un delegado de Canadá. Al final, tienes que saber negociar y escuchar las necesidades y los propósitos de los otros comités de los otros países del comité para que tu resolución llegue a ser realmente exitosa. Una estrategia muy común y bastante inteligente es utilizar las enmiendas amigables. En conferencias internacionales como HNMUNELEI e incluso en algunas conferencias nacionales como SEPMOAS, se utiliza el sistema de enmiendas amigables y no amigables. Eso lo vamos a estar explicando un poco más a fondo más adelante, pero lo importante es que sepan que las enmiendas amigables son una forma de que nuestra resolución no se caiga y de así incluso crear más aliados a nuestra resolución. Y por último, minimiza y anticipa dificultades. Muchas veces uno puede prever cuáles van a ser las refutas o los argumentos en contra que vamos a recibir
por parte de los demás en contra de nuestra resolución. Así que si nos preparamos mentalmente para esto, podemos pensar en las maneras en las que podemos defender o incluso mejorar nuestra resolución para que se adapte para el resto del comité. Y bueno, ahora les vamos a hablar sobre el procedimiento parlamentario que involucra las resoluciones, que es algo muy importante que todos los delegados deben comprender y deben tener un manejo. Cabe destacar que el procedimiento parlamentario varía y cambia dependiendo de la conferencia de debate en la que estemos. Sin embargo, siempre es importante tener un entendimiento general para que así no dilatemos el proceso de resolución, sino que nos sintamos totalmente conectados con lo que está pasando dentro del comité. Bueno, esta parte del taller es menester porque un delegado puede saber cómo escribir una resolución, pero si no se sabe el procedimiento dentro del cual se escribe la resolución, estará perdido. Así que presten atención. Bueno, primero que nada vamos a empezar con una comparación entre las conferencias locales que suelen suceder en Panamá y HN-MUNELEI y otras conferencias internacionales. Entonces, en una conferencia local, se suele introducir un proyecto de resolución que tiene las ideas que quiere abarcar un grupo de delegados del comité. Después se puede abrir el debate y después se pueden hacer enmiendas a la resolución según ese debate y los intereses de otros países. Y al final se pasa a una votación. Después, si se aprueba el proyecto de resolución, se convierte en resolución. En HN-MUNELEI, el procedimiento es un poco distinto, aunque por lo general es bastante parecido. Primero se empieza, de hecho, antes de un proyecto de resolución, se empieza con anteproyectos de resolución. Entre 4 y 8, si es una asamblea general, tal vez un poco menos si es un cuerpo de económica y social. Y hay una presentación opcional. Y estos anteproyectos son las ideas iniciales para un proyecto de resolución. No tienen ningún formato especial, no necesitan ese encabezado que explicó Andrea antes. Solamente debe haber el nombre del tema, del comité y los países que tal vez se desempeñaron en la mayoría de las ideas representadas en ese anteproyecto. Habrá una moción para introducir o uno de los anteproyectos o todos de los anteproyectos que se ha entregado a la mesa directiva y después esos anteproyectos serán leídos por el comité y o proyectados por la mesa directiva en una pantalla para que todos los puedan leer. Después habrá una presentación opcional, depende de lo que quiera hacer el director y el comité, por los que aportaron la mayoría de las ideas de ese anteproyecto, de entre 2 y 3 minutos para resumir las ideas principales de cada anteproyecto y tal vez, si el comité lo quiere hacer, 2 minutos de preguntas. Después hay una etapa clave en que se hace un merger o una unificación de los anteproyectos y se reduce la cantidad de proyectos de entre 4 y 8 a 2 y 4. Esa parte es súper clave porque habrá anteproyectos que se combinan y no debería de ser una sola combinación, sino una fusión de ideas en que las ideas redundantes se quitan y las ideas principales se quedan. Después de ese proceso de unificación, habrá una moción que vamos a explicar más tarde de introducir esos nuevos proyectos de resolución y habrá de nuevo esa oportunidad de hacer presentaciones, de suspender las reglas del comité, hacer presentaciones de esos proyectos de resolución y después puede haber más debate y después enmiendas como se hace en conferencias locales, cambios que se quiere hacer al proyecto de resolución y al final, cuando el comité se siente listo, habrá una moción para cerrar el debate y avanzar a la votación y si se pasa la votación, se va a convertir en una resolución. Bueno, ya que saben un poco sobre cómo es el procedimiento de HN-MUNELEI, de nuevo quiero resumir que tenemos la etapa de anteproyectos o working papers, como se menciona en los comités del inglés. Después se pasa a la etapa de proyectos de resolución, draft resolution, como se dice en los comités de inglés. Y al final, si se aprueba, se convierte en resolución o resolution.
Bien, ahora vamos a explicar un poco sobre cuál es el procedimiento que se utiliza para introducir un proyecto de resolución. Primero debe haber un delegado que haga una moción para introducir el proyecto de resolución. La mesa les va a preguntar si esta ha sido leída y aprobada por la mesa. Recuerden que siempre deben entregar su proyecto de resolución a los directivos de mesa antes de introducirla. Si esto ha sido así, lo que usualmente procede es que se suspenden las reglas de procedimiento y pasan entre 2 o 4 personas adelante. Esto depende, por supuesto, siempre está a discreción de los moderadores del comité, a leerla o explicarla. Una vez que se haya leído o explicado la resolución, existen diferentes tipos de situaciones que pueden pasar. En conferencias internacionales como HN-MUNELEI, lo que se acostumbra es que se dé a cabo un Q&A o preguntas y respuestas, donde la mesa establece un tiempo para que los delegados hagan preguntas sobre cláusulas específicas o sobre alguna duda que tengan sobre la resolución, y aquellas personas que pasaron al frente a leer y explicar la resolución van a responder a estas dudas que tienen los delegados del comité. Bueno, hay varias mociones que se puede hacer durante este procedimiento. Cuando se han entregado los proyectos de resolución a la mesa directiva, se puede hacer una moción para introducir un anteproyecto de resolución. Estamos todavía en la etapa de anteproyectos de resoluciones. Cuando se ha introducido ese anteproyecto de resolución y también se ha introducido ese proyecto de resolución, se puede hacer las mismas mociones. Esas mociones podrían ser suspender las reglas para hacer una sesión de pregunta y respuesta y también de presentación de los proyectos y anteproyectos. También un caucus o un tiempo para 2 oradores a favor de un anteproyecto y 2 en contra. También se puede hacer una moción para una medida o un caucus moderada, en que se discute con un tiempo fijo esos anteproyectos o proyectos que han sido entregados. También, aunque no se menciona acá, se puede hacer una moción para una medida no moderada durante el proceso de los mergers o la unificación de los anteproyectos de resolución. Estas medidas no moderadas son súper importantes porque permiten a los delegados a reunirse para discutir sin ninguna estructura qué es lo que quieren combinar y qué es lo que quieren quitar y hacer una negociación. Además, se puede hacer una moción para introducir una enmienda que vamos a discutir más tarde en esta presentación, pero el procedimiento de una enmienda es más o menos lo mismo que el procedimiento de un proyecto de resolución y anteproyecto de resolución. Y al final de todas estas mociones y estas medidas, después de mucha discusión, mucho debate, mucho compromiso, mucha negociación, se puede hacer la moción más tal vez emocionante a mi parecer del comité, que sería la moción para cerrar el debate y pasar a una votación. Si se aprueba esta moción, se empieza con la votación y después de un voto se decide si se aprueba o se rechaza el anteproyecto o el proyecto de resolución. Las enmiendas. Bueno, las enmiendas usualmente siguen el mismo procedimiento que una resolución. Es decir, que en una enmienda se introduce, tiene que haber sido leída y aprobada por la mesa. De igual forma se vota si se introduce o no. Una vez la enmienda ha sido introducida, se puede abrir debate sobre la enmienda, se puede pasar directo a votación, se pueden hacer todas las mismas mociones que durante el proceso o una resolución. ¿Qué es lo importante de una enmienda? La enmienda tiene el poder de agregar una cláusula a la resolución, de eliminar alguna cláusula que existe en la resolución o de modificar alguna cláusula. Es decir, que por ejemplo, si tenemos una cláusula que nos gusta toda la cláusula excepto la subcláusula 3, nosotros podemos hacer una enmienda para eliminar esa parte o para modificar esa parte y reemplazarlo por otra. Hay 2 tipos de enmienda en conferencias internacionales o, como mencioné anteriormente, en conferencias locales como CEPMOAS. Y estas son las enmiendas amigables y las no amigables.
Las enmiendas amigables son aquellas que no necesitan pasar a votación por el comité porque los patrocinadores de la resolución o aquellas personas que escribieron la resolución están de acuerdo con que esto se agregue, se elimine o se modifique de la resolución. Sin embargo, también existen las enmiendas no amigables. Estas son aquellas que quieren modificar, agregar partes de la resolución o incluso eliminar partes de la resolución que son muy importantes para los patrocinadores o para aquellas personas que escribieron la resolución y por ende estas personas están en contra de que se haga. En tal caso, el comité tendría que votar si esto se le agrega al proyecto de resolución o no. Y luego la votación de resolución que se haría al final de todo este proceso sería del proyecto de resolución con las enmiendas adjuntas, si es que las enmiendas llegaran a pasar. Algo que también quiero recalcar es que, por ejemplo, en muchas conferencias existe la posibilidad de que una resolución se caiga si ha tenido 3 o más enmiendas. Es por esto que una estrategia usual es que las personas que quieren hacer que una resolución no pase es hacerle muchas enmiendas. Sin embargo, esto no sucede en todas las conferencias, no es algo que está taxativamente escrito en las reglas de procedimiento parlamentario y es por eso que en tal caso habría que consultar con los moderadores si esto es posible. Bueno, en esta parte del taller les vamos a mostrar 2 ejemplos de resoluciones. Una que es buena, que a nuestro parecer se ha desarrollado y tiene los detalles necesarios y bueno, es un ejemplar. Y otra resolución que a nuestro parecer tiene bastante que mejorar, que tiene algunas debilidades y de la misma forma que hicimos antes, les vamos a preguntar por sus ideas en cuanto a lo que se puede mejorar y también lo que se ha hecho bien esa resolución. Andrea va a proyectar estos ejemplos en un segundito, pero prepárense porque será interesante. Bueno, y sí, son solamente una cláusula de cada tipo de resolución. La primera, si quieres leer, Andrea. La primera dice, exhorta que las Naciones Unidas resuelva la situación del coronavirus con un paro total del intercambio de comida. A, el paro empieza dentro de 2 semanas. B, el Fondo Monetario Internacional prestará su dinero para recuperar las pérdidas. Y como somos moneros, vamos a hacer una votación. Si ustedes creen que esta cláusula viene de la buena resolución, por favor, hagan clic en el botón que ven que dice yes o sí en tu computadora. Y si creen que viene de la mala resolución, por favor, hagan clic en la opción que dice no. Dentro de la pestaña de participantes debe haber una opción para votar. Veo que entre 5 y 10 personas han votado. Por favor. Ok, bueno. Yo veo que Larisa Núñez es una de las personas que cree que esto viene de la mala resolución. ¿Estaría usted cómoda con explicar a nosotros por qué cree que esta cláusula viene de la mala resolución? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo creo que no es una buena resolución por el simple hecho de que estamos haciendo un paro total de intercambio de comida. No creo que esté considerando el punto de vista de todos, porque no creo que todo el mundo esté de acuerdo con este tipo de resolución. Dale, muchas gracias. Por otro lado, vemos que Esau ha marcado el botón de sí, así que si quiere explicarnos por qué cree que viene de la buena resolución. Pues considero que a pesar de que no es muy explícita, abarca una de las causas por las que comenzó el virus y pues sería algo bueno de tratar.
Bueno, nosotros creemos que como ustedes han elegido, vemos que había 14 votos de no y 3 de sí. Nosotros creemos también que viene de la mala resolución, por algunas razones. Primero, no lleva muchos detalles. Nos dice que el paro empieza dentro de 2 semanas, pero no nos dice una fecha específica, un estándar donde hay que encontrar para poder empezar este paro de comida. Es una cláusula muy vaga, no explica lo que es un paro total del intercambio de comida, qué es lo que se clasifica como comida, no viene con otros detalles que nos ayudarían. Andrea, si quieres explicar un poco más. Sí, creo que también algo importante sería mencionar que en la subcláusula B menciona cómo el Fondo Monetario Internacional prestará su dinero, sin embargo no explica cuándo lo prestará, cómo lo prestará, no menciona si esta organización tiene la facultad para hacer esto, a qué países prestará su dinero o si simplemente se lo va a prestar a todos los países del mundo, y creo que aparte no sería realista que le prestara dinero a todos los países del mundo. Así que creo que eso es algo que es súper importante que tomemos en cuenta a la hora de escribir cláusulas operativas. Sí, y bueno, se ve que esta resolución tiene buenas intenciones. Ha pretendido especificar una fuente de financiamiento, que es algo que dijimos antes que una resolución buena debería de hacer, pero la forma en que explica cuál es su fuente de finanzas no es suficiente, no llega hasta el nivel de una resolución buena. Y como... sí, adelante. Creo que también es importante destacar que el formato no es correcto, ya que usualmente una buena resolución tendría aquí esto de esta forma, no sé si lo pueden ver, los signos de puntuación que ha agregado, y aunque esto no tiene tanto que ver con el contenido, es muy importante que la presentación de su resolución, el formato sea el correcto, ya que esa es la primera impresión que se llevan no solamente los moderadores, sino también el resto del comité. Y sí, otro punto, como mencionó Alejandro Zúñiga en los comentarios del chat, el FMI no tiene el poder de trabajar en algo así, sería el Banco Mundial. Así que, como mencionó Alejandro, muchas gracias, hay que tener una buena investigación de la capacidad de cada cuerpo que se implica en tu resolución, si verdaderamente tiene la autoridad para hacer lo que le pides. Y en este caso, no tiene esa autoridad. Bien, ahora vamos a proyectar esta otra cláusula. Está un poco larga, así que no la voy a leer, pero les voy a dar 2 minutos y los invito a todos a que la lean, la analicen y posteriormente hagamos el mismo ejercicio de que vote cada uno de ustedes si piensan que esta es una buena o una mala cláusula, y tendremos voluntarios igualmente para que nos expliquen por qué sí o por qué no sería una buena cláusula. Bueno, ya que han tenido algunos segundos para poder leer esta cláusula, queremos de nuevo hacer, como mencionó Andrea, una votación de si creen que esta cláusula viene de la buena resolución o de la mala. Así que si creen que viene de la buena, por favor, seleccionen la opción de yes o de sí en tu computadora de Zoom. Y si creen que viene de la mala, por favor, seleccionen la opción de no. Bueno, siguen subiendo los números, pero vemos que hay 18 votos de sí y no hay ningún voto de no. Así que si alguien de los votantes de sí quiere explicarnos por qué han elegido esa opción, por favor, levanten la mano de Zoom y les vamos a permitir de explicar un poco.
Claro, bueno, en primer lugar se ve un correcto formato, que es lo principal en una buena resolución, que tener un buen formato, si no, ni siquiera pasaría a ser votado. Es bastante específico con las fechas, con los datos, y también el proyecto tiene un esquema bastante, además de realista, bien planificado y es simple de entender. O sea, porque si bien es cierto, es un poco largo, si lo lees detenidamente te vas a dar cuenta que es factible y es realista, es bastante realista y alguien ajeno a mundo incluso podría entenderlo. Sí, creo que mencionaste un punto súper importante que muchos delegados no reconocen cuando están escribiendo sus resoluciones, que es que alguien debería de poder entenderlo fácilmente. Muchas veces se pierden los detalles y en muchos nombres de cuerpos diferentes y la cláusula termina siendo súper larga e inclara. Así que, como mencionó antes, debería de enfocarse en la cualidad de la resolución, en la calidad y no tanto en la cantidad de cláusulas o qué tan largo es. Y sí, está súper bien organizada. Veo que hay otra mano alzada. Alinés. ¿Quieres hacer un comentario? No. O voy a aceptar un último comentario de Sofía Figueroa. Hola, pues a mí lo que me gustó muchísimo de esta operativa, y si la pones en comparación con la anterior, es que la anterior estaba negando algo tan básico como era la alimentación, por ejemplo, lo cual es un objetivo de la Sustainable Development Goals y de las Naciones Unidas. Es decir, pasar esa cláusula sería ir en contra de lo que estipulan las Naciones Unidas. En cuanto a esta cláusula, no solamente rescata lo que son los derechos humanos de las personas, es decir, a tener una vida digna y a decir hacer, pues en este caso, que se trate de forma correcta. Y eso es lo que me gusta acá. Estipula cómo se va a trabajar a la gente, cómo se les va a procesar de forma que no se violen sus derechos humanos y se les den las mismas oportunidades a todos. Muchísimas gracias por tu comentario, Sofía. Creo que exactamente como lo mencionaste, siempre es importante tener en cuenta cuáles son los objetivos del organismo o el comité al que pertenecemos. En este caso, en la cláusula anterior, hablábamos de una Asamblea General de las Naciones Unidas y por ende es extremadamente importante que los delegados tengan en cuenta, como mencionaste, los objetivos de la organización. Bueno, tenemos una persona más que quiere hacer un comentario que podríamos aceptar, que sería Ann Gutiérrez, si quiere también decirnos algo bueno que ve en esta cláusula. Sí, claro. Lo que yo veo positivo en esta cláusula es que es bastante realista, como había mencionado anteriormente. Lo que me llama bastante la atención es que toma en cuenta la posibilidad de la persona trabajar en el país durante el tiempo de forma libre, lo cual es bastante importante porque no se le da un trato especial simplemente por el hecho de ser refugiado, sino se le da la oportunidad de ejercer por sí mismo y valerse en el Estado, así estableciendo un buen trato entre el Estado, la nación y la persona afectada. No es solo recibir la persona de lo que debería del Estado, sino también la persona devolver al Estado como tal o a la nación. Y lo que comentaba aquí, que pude leer, que preguntaba de que si la persona huye del Estado, para eso creo que se puede hablar con las embajadas de cada país para establecer un estado de refugiado. Entonces, me parece bastante correcto la cláusula. Gracias. Gracias a usted. Y también tenemos una consulta en el chat que dice, ¿es bueno enviar de vuelta a la persona abusada y si ella huye de su país? Bueno, siempre es una cuestión bien difícil. Lo que pasa con esta cláusula es que tal vez no representa los intereses morales del autor de la cláusula o del delegado o la delegada. Sin embargo, debería representar los intereses del país autor.
Así que a veces, y uno de los desafíos del MUN es que tienes que representar a las delegaciones y a los países que no están de acuerdo con tus propios intereses y tus propios valores. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería, depende de la postura del país que escribió la cláusula. Y en este caso nos parece que tiene que estar de acuerdo con ese país, y lo está, porque lo escribió algún país que cree que esa sería la decisión correcta. Así que gracias por la pregunta. Y sí, como comentó Sofía en el chat, un gran ejemplo de China con migrantes de Corea del Norte. Es así la situación. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a abrir el foro para que todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta sobre el procedimiento, el formato, algunas otras recomendaciones que les podamos dar sobre las resoluciones. Así que aquellos que quieran hacer una pregunta lo pueden hacer por el chat o bien pueden levantar la mano para que los reconozcamos y hagan todas sus preguntas. Sí, Sofía tiene la mano alzada, así que si quiere hacer una pregunta, adelante. A mí me gustaría hacerle unas preguntas a ustedes dos, porque, por ejemplo, yo he sido delegada varias veces, pero nunca, es decir, siempre hay un miedo antes de entrar al comité, la verdad, o antes de entrar a una conferencia. Así que, no sé, me gustaría saber ustedes no sé, qué recomendaciones podrían dar tanto a un delegado novato como a un experimentado para poder afrontar diferentes situaciones y pues con toda la confianza posible. Creo que esta es una pregunta que es bastante común, sobre todo entre las personas que están comenzando en MUN, pero creo que a todos nos puede surgir en algún momento. Una vez tuve un profesor de debate que me dijo que los nervios eran buenos, porque significaba que me importaba lo que estaba haciendo. Esa fue una forma totalmente diferente de verlo, y me di cuenta de que yo podía canalizar esos nervios o esa emoción que sentía por entrar a un comité de forma tal que me sirviera como digamos, gasolina para lo que yo iba a hacer cuando entrara al comité. Al final creo que nunca el propósito tiene que ser una persona completamente libre de nervios, porque eso es bastante difícil de lograr. Sin embargo, te recomendaría que, por ejemplo, hagas cosas cuando entras al comité que te permitan sentirte segura de ti misma. Algo que yo siempre hago es que cuando entro a un comité, pongo mis cosas en la mesa, agarro y ocupo mi espacio, busco un vaso de agua, empiezo a hablar y a conocer a las personas que tengo alrededor, y al final probablemente te des cuenta de que las personas que están alrededor tuyo están igual de nerviosas que tú. Así que siempre es importante acordarte, aquí todo el mundo está igual de nervioso, todo el mundo viene a hacer lo mismo, así que simplemente voy a tratar de dejar que las cosas fluyan y actuar lo más naturalmente posible. Una súper recomendación que también te podría dar es que trates de hablar entre los primeros, digamos, 5 en la lista de oradores. Creo que es súper buena idea tratar de ser uno de los primeros en alzar tu placard, uno de los primeros en decir yo quiero hablar, porque una vez que hayas dado esa primera intervención en frente del comité, probablemente ya se te van a bajar los nervios. Entonces, mientras más temprano en el comité lo hagas, más rápido vas a ir entrando como en calor y en confianza con el comité. Mientras que si esperas a la mitad de la primera sesión o a la segunda sesión del día para hablar, probablemente va a ser más ese ímpetu, esa fuerza que uno saca como para vencer esos nervios y hacer esos 5 segundos de valentía y alzar el placard. Así que yo siempre recomiendo que traten de hablar desde el inicio del comité para que se vayan metiendo en el papel. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuanto más empiezas a participar, cuanto más te sientes cómoda en el comité y cuanto más vas a ir ganando el respeto de los otros delegados y el poder del comité. Bueno, creo que Alejandro tiene una pregunta, así que si quiere hacernos. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, en el caso de la señorita que también preguntó anteriormente, yo también soy un delegado algo experimentado, pero al momento
al momento de haber trasteado todo el tiempo, de haber estado debatiendo bien, siempre llega ese momento cúspide del debate, que es la negociación para salir a panel el Q&A, y luego el momento del Q&A, que es el más importante, creo que puede definir toda tu trayectoria en el debate. Más que nada, mi pregunta es, ¿cómo afrontar una buena improvisación durante el Q&A? O sea, tú puedes tener haber hecho mucha investigación y puedes haber hecho un buen debate, pero una pregunta puede destruir todo el concepto de delegado que las demás personas tienen sobre ti, o al menos puede bajarlo. Y si bien es cierto, uno no está preparado sí, para todas las preguntas, creo que una característica de un buen delegado de este modelo de Naciones Unidas es la adaptabilidad a los cambios de entornos que se evidencian en los updates o etcétera. Y por eso mi pregunta es, ¿qué consejos de ustedes o alguna experiencia que les haya pasado en los cuales han tenido que improvisar un Q&A de una pregunta que los agarró en ese momento que no sabían contestar la pregunta, pero al final ustedes sintieron que salieron victoriosos con la improvisación que hicieron? Bueno, voy a dar mi punto personal primero y después voy a permitir que Matthew dé su experiencia porque probablemente tengamos experiencias un poco diferentes en este sentido. En lo personal, cuando me ha sucedido algo así, que yo siempre recalco que trato de anticipar las preguntas que pueden surgir de una resolución. O sea, siempre es importante que tratemos de anticipar como las cosas que nos podrían refutar de la resolución para tratar de evitar en su mayoría este tipo de preguntas, pero pueden suceder. Y en este caso creo que una estrategia válida es decir que la resolución abarca todos los puntos que se discutieron, porque al final una resolución es el reflejo de las soluciones que se propusieron, no solo por mi delegación, sino por todas las delegaciones del comité. Sin embargo, que uno como delegación está abierto a algún tipo de enmienda o de forma de modificar o mejorar la resolución. Creo que no es necesariamente, no siempre hay que cerrarse y decir como que la resolución es perfecta, así como está, así que no vamos a aceptar la enmienda. Si bien es cierto que hay enmiendas que buscan cambiar toda la esencia de la resolución, que obviamente no convienen, hay veces en que en realidad es bueno aceptar que esto podría aportar o mejorar tu resolución y que puede ser estratégico agregar una enmienda para que la resolución satisfaga como lo que te está pidiendo otra parte del comité. Nunca me ha pasado que no puedo contestar una pregunta. No, es broma. De hecho, que me sucede más que quisiera. Pero sí, cuando yo me siento parado ahí y que me han hecho una pregunta difícil de contestar o que tengo que improvisar, lo que trato de hacer es tomar un segundo para coleccionar mis pensamientos. A veces se siente una presión para contestar inmediatamente y no se da el tiempo para reflejar. Y yo creo que retóricamente, si pausas por 2 o 3 segundos para pensar en qué es lo que vas a decir para contestar, te ves como tienes más confianza y también te da la oportunidad de pensar un poco. Y si en verdad no sé la respuesta, puedo ser muy honesto. Por ejemplo, si me preguntan cómo es que vas a pensar en este factor o algo en que no he pensado, yo les acepto que, bueno, has hecho un buen punto. De hecho, que no sabemos cómo es que vamos a combatir o enfrentarnos de este problema. Me encantaría discutir esto contigo en una medida no moderada. Estamos abiertos y dispuestos a hacer enmiendas a la resolución. Nos encantaría tu perspectiva en cuanto a cómo podemos mejorar esta parte de la resolución. Y en vez de tener esta presión de darles una respuesta correcta, les das una señal de que estás abierto a colaborar y también te ves más diplomático en el comité, porque lo de las presentaciones no es cuestión de probar que tu resolución es la mejor, aunque sí quieres hacer eso. También es cuestión de probar que eres diplomático y también que estás abierto a mejorar esa resolución, pero que tienes la mejor base y la mejor actitud para tener una resolución aprobada. No sé si eso tiene sentido, pero ese sería mi alcance. Muchas gracias. Gracias a usted. Creo que tenemos una pregunta de Daniela.
Sí, buenas tardes. Y mi pregunta es que si te toca ser en un comité el país de Estados Unidos, por ejemplo, en un comité de OMS, donde Estados Unidos rechaza la enfermedad del coronavirus, ¿cómo puedes participar con los demás delegados si ellos te ven como un enemigo más? Es que me tocó esa situación y no sé cómo manejarla. Muchas gracias, si me pueden ayudar. Ok. Bueno, creo que me sentí identificada porque he estado en situaciones donde he tenido que ser una muy controversial delegada de Estados Unidos o delegada de Venezuela, así que creo que te puedo dar un pequeño norte de por dónde ir. No, o sea, ok, a ver, no cambies la política de tu país. O sea, si tu posición es rechazar X clase de medida y realmente llegas al comité cediendo completamente, no solamente los delegados, sino que también los moderadores se van a dar cuenta de que no estás siguiendo tu posición. Y si bien es cierto que en ciertas cosas es posible ceder, en este tipo de situaciones controversiales lo mejor es seguir tu posición. Ahora, probablemente va a ser mucho más difícil que para un país súper Canadá diplomático, va a ser mucho más difícil convencer a la gente de que estén del lado de tu resolución. Sin embargo, te diría esto, trata de hacer soluciones que se adapten a lo que haría Estados Unidos en la vida real y que realmente les funcionen a los países del comité. Si eso no te funciona, no te salgas de posición, porque al final los moderadores lo que buscan, además del ejercicio de la diplomacia, realmente es que los delegados sean capaces de hacer una buena representación de su país en el comité. Así que creo que eso es una estrategia bastante válida, o sea, simplemente pegarte a tu posición. Sin embargo, creo que incluso no te tienes que regir estrictamente por las soluciones que ha propuesto Estados Unidos hasta ahora. Creo que puedes pensar en otras soluciones que no se hayan hecho en Estados Unidos siempre y cuando no vayan en contra de lo que estás promulgando y buscar la manera de que esas soluciones le traigan algún beneficio a los países del comité. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no tengo nada que agregar a la respuesta a esa. Bueno, Gracias. claro, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien quiere alzar la mano de Zoom. Otra pregunta de Alejandro Zúñiga. Sí, muchas gracias. Una última pregunta, creo que es un poco, es una pregunta simple. ¿Panel o Q&A? ¿Qué es mejor, qué es más recomendable? ¿Y cómo negociar para obtenerlo? Cuando dices obtenerlo, estás refiriéndote a cómo ser uno de los representantes que presenta durante el panel. Sí, en efecto. Creo que realmente esto es una decisión muy personal de cada delegado. Al final no creo que en esta situación haya un correcto o incorrecto, sobre todo porque no todos los comités son iguales y no todas las situaciones son iguales. Hay comités en los que todavía te faltan muchos delegados por convencer, en los que va a ser más estratégico escoger una de las rutas, como haber comités en los que puede que te ocurra que ya tengas a la mayoría de los delegados que necesitas para que tu resolución pase de tu lado, así que te conviene debatirla lo menos posible para que pase rápido. O sea, si tú sabes que ya tienes los votos que necesitas, siempre lo más estratégico e inteligente es tratar de pasar lo más rápido posible la votación. Sin embargo, si sabes que todavía te falta convencer a un par de delegados, muchas veces en el momento del debate o de las preguntas es donde puedes capturar a esos delegados y convencerlos de que apoyen tus ideas. No sé si, Matthew, tienes algo que agregar. En cuanto a asegurarte de que seas uno de los representantes que hace la presentación del proyecto de resolución, lo que te sugiero es que te asegures de que tienes muchas cláusulas que muy claramente muestran tu involucramiento con el proyecto de resolución. Por ejemplo, como el ejemplo que mostramos antes fue de la delegación de China y se nombró específicamente a China como la inspiración de esa cláusula.
Si tienes muchas cláusulas en el proyecto de resolución que se refleja así, de las que claramente eres el autor o la autora, puedes tener la mejor chance de convencer a los otros delegados que contribuiste más que los demás en ese proyecto de resolución y no te pueden negar la oportunidad de presentar. No tienes que ser la única persona que contribuye al proyecto de resolución, no hay que tener un monopolio de cláusulas, pero tampoco debes ser uno de los que no contribuyó bastante o cuyas contribuciones son muy oscuras o que no muestran claramente que fuiste uno de los autores principales. Además, si te involucraste bastante a lo largo del proceso de redacción del proyecto de resolución, debe quedar muy claro que mereces ser uno de los que presentan. Además, lo que suelen hacer los blogs o los grupos de delegados que presentan un proyecto de resolución es que tienen 4 o 5 delegados que presentan el proyecto y otros 4 o 5 que hacen la parte de pregunta y respuesta. Así se puede involucrar a más delegados, entre 8 y 10, en vez de solamente 4 y 5. Entonces, si sigues esforzándote con el proyecto de resolución y te quedas súper involucrado, no debe de haber debate de la cuestión de si deberías merecer la oportunidad de presentar. Algo que yo también recomendaría es no pasar mucho tiempo discutiendo sobre quiénes van a ser los que presenten la resolución o quiénes van a ser los patrocinadores en aquellas conferencias que permiten patrocinadores. En el caso de H&M Moon LA solo hay firmantes, lo cual creo que facilita un poco ese proceso. Sin embargo, esto no es algo tan relevante porque muchas veces los moderadores en estos casos permiten eliminar del todo los patrocinadores. Hay otros comités en los que los moderadores permiten que los patrocinadores, los 3 nombres que aparezcan ahí sean de delegados que, por ejemplo, están empezando, que sean novatos, y así tratan de involucrarlos un poco más y así muestras liderazgo. Así que no trates como de que parezca que tú estás en control de todo, porque al final eso se puede ver un poco, incluso puede dar una connotación negativa de yo estoy tratando de acaparar toda la atención, sino más bien trata de que se vea que tú eres el que está involucrado y el que está detrás de la resolución, sin embargo que estás dispuesto a ser un buen líder y a dejar que otras personas participen. Creo que eso es algo importante también. Sí, al fin y al cabo es la razón por la cual se hace el Moon, aprender a ser diplomata y no dictador. Bueno, ya que vamos llegando al final del taller, tengo el honor de presentar a Dagoberto Rodríguez, que va a hablar por la Junta Directiva de ASPADE, la Asociación Panameña del Debate. Pero por mi parte quiero agradecerles por un taller excelente. Lo pasé súper bien y aprendí mucho de ustedes.